Técnicas de mecanizado 1. Aparatos de medida. En función del tipo de medida existen dos tipos de instrumentos. Los instrumentos de medida directa, en los cuales la medida se obtiene directamente, y los de medida por comparación, que son aquellos que comparan con una medida patrón. Entre los de medida directa de más utilización tenemos el pie de rey o calibre y los micrómetros, que pueden ser para medidas interiores o para medidas exteriores. Dentro de los aparatos de medida por comparación, el más utilizado es el reloj comparador, que cuenta con un soporte y un alexómetro para realizar medidas de diámetros internos. El goniómetro es un aparato de medida directa para medición de ángulos. El calibre. El calibre o pie de rey se compone de las siguientes partes. Dos patas para medidas exteriores. Dos orejas para medidas interiores. Una regleta graduada en milímetros. Y un cursor desplazable con el nonios graduado en milímetros y en pulgadas y dotado de un tornillo de fijación. Por la parte posterior, el calibre cuenta con una regleta de salida denominada mirafondos o profundímetro. Para tomar una medida exterior, aproximamos las patas a la pieza y fijamos el cursor. La lectura será la correspondiente a la posición del cero del cursor con la regleta y para la aproximación tomaremos el valor del nonios que coincida con un valor de la regleta. Por ejemplo, el 0 marca 27 y el valor del nonios que coincide con la regleta es el 1. Por tanto, la medida exterior de la pieza es de 27,1 milímetros. Para tomar una medida interior utilizamos las orejas. Fijando el cursor leemos la medición. El 0 marca 27 y el valor del nonios que coincide con la regleta es el 9. Por tanto, el valor es igual a 27,9 milímetros. Para tomar una medida con el profundímetro, introducimos el mirafondo en la pieza y fijamos el cursor. El 0 marca 5 y el nonios coincide con el 1. Por tanto, en este caso, la medida es de 5,1 milímetros. El micrómetro. El tornillo micrométrico o palmer se compone de las siguientes partes: un palpador fijo, un palpador móvil desplazable, el cilindro graduado, el tambor desplazable, el tornillo de aproximación con restricción de fuerza y el tornillo de bloqueo. La base de fijación posee unas cachas de baquelita para evitar que el contacto de la mano transfiera calor al aparato de medición. En las cachas de baquelita figura el rango de medición de cada aparato. En este caso, este micrómetro tiene un rango de 25 a 50 milímetros. El paso de avance es de 0,5, es decir, que con cada vuelta del tornillo de aproximación tenemos medio milímetro de avance. El cilindro graduado posee una escala en milímetros en la parte superior y una escala inferior que marca los medios milímetros. El tambor desplazable está dividido en 50 divisiones que equivalen cada una a una centésima de milímetro. Antes de iniciar una medición, debemos comprobar si el aparato está en cero. Para ello, utilizaremos el útil de calibración. Ajustamos el tornillo de aproximación que trabaja a una presión aproximada de 1 kilo. Lo bloqueamos y con la llave especial para calibración ajustamos el cilindro hasta llegar al 0 en el tambor graduado. Una vez calibrado, ya podemos iniciar las mediciones. Situado el micrómetro sobre la pieza a medir, giramos el tornillo de aproximación y fijamos el tornillo de bloqueo.
Para hacer la lectura, tomamos los 34 de la parte superior. En la parte inferior observamos que se supera el medio milímetro y sumándolo a lo que marca el tambor con la línea de 0, es decir, 16, obtendremos la medida, que será 34 más 0,5 más 0,16, es decir, 34,66 milímetros. Para medidas interiores existe el micrómetro interno, cuyo funcionamiento es prácticamente similar al micrómetro externo. El reloj comparador. El reloj comparador es un aparato de medida por comparación que cuenta con una esfera mayor dividida en 100 divisiones y una esfera menor, milimétrica, dividida en 10 divisiones. Cada vuelta de la esfera mayor equivale a 1 milímetro que se registra en la esfera milimétrica. La esfera mayor tiene 100 divisiones, por tanto, la precisión del aparato es de 0,01 milímetros. Consta de las siguientes partes: un tubo guía, un eje desplazable, un palpador, un tornillo de bloqueo de la esfera mayor y 2 indicadores para las limitaciones en medidas de tolerancia. El soporte articulado del reloj comparador permite fijar el aparato en cualquier posición con la ayuda de su base electromagnética. El aparato tiene que estar situado perpendicularmente a la pieza y antes de iniciar la medición colocaremos la esfera exterior a 0. Por ejemplo, para medir la posible ovalización de un eje, realizamos un giro completo y observamos la variación total de la aguja que se registra en la esfera. En este caso, la variación es de 1 centésima hacia abajo y 4 hacia arriba. Por tanto, la ovalización del eje es de 0,05 milímetros. El alexómetro es un instrumento que se acopla al reloj comparador. Consiste en una varilla que transforma el movimiento horizontal producto de medir diámetros interiores en un movimiento vertical capaz de ser interpretado por el reloj comparador. Consta de un palpador móvil que se desplaza y de unas puntas fijas que determinan el rango. El goniómetro. El goniómetro es un aparato de medida directa para medición de ángulos que consta de una base con un círculo acoplado que se divide en 4 sectores, graduados del 0 al 90, para medir ángulos en cualquier sentido. El sector móvil al que se le acopla una regla lleva el nonios incorporado y una lupa para precisar las lecturas. Por ejemplo, para medir la perpendicularidad del conjunto de la biela respecto al cigüeñal, acoplamos una regla de medición y procedemos a medir el ángulo. Bloqueando el sector graduado, observamos el valor resultante, que en este caso es de 90 grados. Técnicas de mecanizado manual. Serrado. La mayoría de los trabajos realizados en mecanizado manual se ejecutan sobre el tornillo de banco. Para trabajar ante un tornillo de banco debemos situarnos ante este a la altura adecuada. Situando el puño bajo la barbilla y manteniendo la posición erguida, elevaremos el tornillo hasta la altura del codo. El serrado manual se realiza con un arco de sierra que consta de una parte fija y una parte móvil. La parte móvil está provista de un tensor que mantiene rígida la hoja de sierra. Para la colocación de la hoja se debe tener en cuenta la orientación de los dientes, que siempre es hacia adelante y suele estar indicada con una flecha. Antes de serrar una pieza, marcaremos con un rotulador o similar la zona aproximada de serrado.
Con la ayuda del pie de rey y de una escuadra, trazaremos con un lápiz de marcar dos líneas paralelas. La primera línea se corresponde con la medida de la placa a serrar. La segunda determina el espacio que desgastará el ancho de la sierra. Procuraremos que la sierra siempre se halle entre las dos líneas. A la hora de colocar la pieza sobre el tornillo de banco, deberemos tener en cuenta si somos zurdos o diestros. Los diestros colocarán la pieza a su derecha y los zurdos a su izquierda. No respetar esta regla básica puede producir graves lesiones en la mano al chocar los nudillos contra el tornillo de banco. Para serrar correctamente es importante la posición del cuerpo. En el caso de los diestros, pie izquierdo adelantado, brazo derecho pegado al cuerpo, mano derecha sobre la empuñadura y mano izquierda sobre el final del arco. Empujamos con fuerza hacia adelante y simplemente acompañamos la sierra hacia atrás. La posición se invierte en el caso de los zurdos. La pieza a serrar nunca se colocará verticalmente, pues ello impediría la rectificación del corte. La pieza se situará horizontalmente para poder controlar la línea de corte y corregir cualquier desviación. Para iniciar el serrado nos ayudaremos de la uña del pulgar que marcará el inicio del corte. Es importante usar todo el recorrido de la sierra, de otro modo desgastaríamos desigualmente su dentado. Limado. Una lima es una pieza de metal templado que consta de dos partes: el mango y el cuerpo dotado de una cuña. A la hora de unirlas, mantendremos el cuerpo sobre una superficie rígida y golpearemos con un martillo de nylon sobre el mango. Evitaremos golpear en exceso, pues la cuña podría llegar a agrietar el mango. Nunca golpearemos directamente con el martillo sobre el cuerpo. Las limas, a pesar de su dureza, son frágiles como un cristal. Podemos distinguirlas por sus diferentes características: tamaño, forma y picado. El tamaño de las limas se determina en pulgadas y existe una gran variedad de ellas. Por su forma, diferenciamos las de media caña, encargadas de limar superficies circulares, las triangulares, encargadas de limar ángulos, las redondas, idóneas para ensanchar taladros, las cuadradas, para orificios cuadrados, y las planas paralelas, típicas para desbastar. Respecto al picado, se conocen tres tipos: el basto, que se caracteriza por tener un diente muy pronunciado y arrancar mucho material en cada pasada; el entrefino, que se utiliza para ajustar ya que tiene un diente menos pronunciado; y el fino, que sirve para pulir o eliminar todas las rayas dejadas por los anteriores. A la hora de limar, adelantaremos el pie y, colocando el pulgar y el índice sobre el cuerpo de la lima, repartimos la presión para conseguir el máximo punto de apoyo. Para eliminar rebabas tras el serrado, procuraremos que la lima trabaje a 45 grados con respecto de la pieza. Roscado. Para identificar una rosca tendremos en cuenta su diámetro exterior, el paso y la profundidad de la rosca o diámetro interior. Para medir el diámetro exterior de una rosca utilizamos el pie de rey. Para identificar el paso utilizamos el peine de roscas. Y para medir el diámetro interior utilizaremos las partes biseladas de las patas del pie de rey o calibre. Vamos a realizar una rosca para un tornillo de métrica 6 y paso de rosca de 1. Para determinar la broca con la que realizaremos el orificio a roscar, restaremos al valor del diámetro de rosca el valor del paso. Por tanto, 6 menos 1, 5. Realizaremos un taladro de 5 milímetros. Cuando hablamos de roscas podemos distinguir entre roscas interiores y roscas exteriores. Las roscas exteriores se realizan por medio de terrajas, que se montan sobre los portaterrajas.
Para las roscas interiores se usan los machos que, agrupados de 3 en 3, van montados sobre el giramachos o maneral. Para hacer una rosca de métrico 6 utilizaremos el grupo de machos de métrico 6 con su respectivo maneral. Los machos vienen marcados con una señal por su parte superior que indica el orden en que deben ser utilizados. Lubricamos el taladro e iniciamos el roscado con el primer macho. Situamos el primer macho en el taladro y lo encaramos. Una vez encarado, soltamos el maneral y con una escuadra comprobamos la perpendicularidad del macho respecto a la pieza. Seguidamente, recolocamos el maneral e iniciamos el roscado con un movimiento de giro completo hacia adelante y medio giro hacia atrás. De este modo, se rompe la viruta. De vez en cuando es aconsejable revisar la perpendicularidad del macho. A continuación, colocamos el segundo macho y con la misma técnica proseguimos el roscado. Terminaremos con la aplicación del macho de acabado y limpiaremos de impurezas con un compresor el orificio roscado antes de la comprobación final con el tornillo. Seguidamente, fabricaremos un tornillo a partir de una tuerca. Calculamos la profundidad de rosca, 8,5 milímetros, y el paso, 1,5 milímetros. Por tanto, sabemos que se trata de una rosca de métrico 10. De este modo, para hacer el tornillo, utilizaremos una varilla con un diámetro de 10 milímetros. Colocamos la varilla en el tornillo de banco y utilizando la terraja de métrico 10 y paso de 1,5, iniciamos el roscado. Lubricando con aceite, realizamos un giro completo adelante y medio giro atrás hasta finalizar el proceso. Limpiamos el tornillo de impurezas que impregnan la rosca y comprobamos que case con su tuerca. Ideas clave. En función del tipo de medida existen dos tipos de instrumentos: los instrumentos de medida directa y los de medida por comparación. Entre los de medida directa de más utilización tenemos el pie de rey o calibre y los micrómetros, que pueden ser para medidas interiores o para medidas exteriores. Dentro de los aparatos de medida por comparación, el más utilizado es el reloj comparador, que cuenta con un soporte y un alexómetro para realizar medidas de diámetros internos. El goniómetro es un aparato de medida directa para medición de ángulos. Para serrar correctamente es importante la posición del cuerpo: pie izquierdo adelantado, brazo derecho pegado al cuerpo, mano derecha sobre la empuñadura y mano izquierda sobre el final del arco. Empujamos con fuerza hacia adelante y simplemente acompañamos la sierra hacia atrás. Es importante usar todo el recorrido de la sierra, de otro modo desgastaríamos desigualmente su dentado. Las limas, a pesar de su dureza, son frágiles como un cristal. Podemos distinguirlas por sus diferentes características: tamaño, picado y forma. Por su forma diferenciamos las de media caña, encargadas de limar superficies circulares, las triangulares, encargadas de limar ángulos, las redondas, idóneas para ensanchar taladros, las cuadradas para orificios cuadrados y las planas paralelas, típicas para desbastar.
Para identificar una rosca tendremos en cuenta su diámetro exterior, el paso y la profundidad de la rosca o diámetro interior. Para medir el diámetro exterior de una rosca utilizamos el pie de rey. Para identificar el paso utilizamos el peine de roscas. Y para medir el diámetro interior utilizaremos las partes biseladas de las patas del pie de rey o calibre. Cuando hablamos de roscas podemos distinguir entre roscas interiores y roscas exteriores. Las roscas exteriores se realizan por medio de terrajas, que se montan sobre los portaterrajas. Para las roscas interiores se usan los machos que, agrupados de 3 en 3, van montados sobre el giramachos o maneral. Los machos vienen marcados con una señal por su parte superior que indica el orden en que deben ser utilizados.